Un nuevo apodo. Muy buenos días, Daniel el Travieso. Pero qué bueno es el Señor, que podamos tener siempre esa alegría de reunirnos, de disfrutarnos, de ser cómplices, pero en este Evangelio eterno. Qué maravilloso, ¿sí? Simplemente quiero pedirle que me acompañe un segundito en oración para que podamos bajar en esta hora aquello que necesitamos construir juntos. Amén. ¿Se despertaron bien? ¿Están con ánimo? Buen día, amado pastor, pastora, gracias, líder, colaborador, gracias por estar. Qué gran privilegio. Señor, te pedimos que en este tiempo, Señor, de compartir, Señor, esta verdad, Señor, sea tu voz reconocida entre nosotros, Señor, y podamos proponer todo lo que tú requieres para este día. Señor, que nada se salga de la línea, Señor, que por el Espíritu, Señor, hemos comprendido, Señor, que tenemos que hablar en estos días. Señor, lo único que pretendemos es que cuando nos vean, te vean, Señor, que el Hijo de tu amor, Señor, se pueda expresar con completa libertad en todos nosotros. Amén y amén. Muy bien, los necesito conmigo en esta mañana. Sé que están ustedes acostumbrados acostumbrados es una forma, ¿no? Pero sí, a la pastora que oramos por ella, Bella, que no puede estar hoy con nosotros, pero es nuestro clamor constante por ella para que la podamos tener pronto y la podamos ver. La pastora María del Carmen, la verdad que sabemos que ella tiene un modo tan dulce y nosotros somos como los campesinos, los del campo, ¿no? Que gritamos, que andamos de aquí para allá, pero le rogamos que trate de ver a la pastora María del Carmen hoy, aunque entra como 5 veces en mí, pero bueno. Quiero hablarles un poquito y quiero que por favor podamos continuar, sí, por eso tomé en este tiempo la administración, para poder continuar con lo que dejamos ayer. Recuerda que estábamos haciendo la base, ¿sí? El título de lo que vamos a compartir para los que les gusta seguir una línea de trabajo es cuando lo que Dios quiere no pierde sentido en nuestra administración. Y es muy importante corregir primero la subluxación. Si no corregimos, si no nos alineamos al sistema nervioso central, a la mente del Señor, por lo tanto, en nuestra administración vamos a perder el sentir del Señor, porque no nos va a llegar bien la información. Y nosotros somos comunicadores, ¿sí? Nosotros funcionamos como coyuntura, comunicando, haciéndoles saber a todos los que necesitan oír al Señor lo que el Señor está hablando, ¿sí? Es muy importante que podamos ver esto en el espíritu, amados, ¿sí? Esto si lo vemos humanamente y quizás lo veamos científicamente, vamos a decir, pero estamos hablando de un cuerpo, estamos hablando de algo global, estamos hablando de muchos en uno, ¿sí? Y vemos esa quiropraxia como el resultado de un alineamiento, de un tiempo donde por el Espíritu somos traídos a este lugar para que todos podamos escuchar lo mismo y producir lo mismo, ¿sí? Que es la idea. Entonces, nace lo que hoy vamos a proponer en un tiempo justamente donde estábamos hablándoles, aparte de nuestra casa, y en ese momento que estábamos hablando, quiero ser fiel a lo que escribíamos en ese día, porque la verdad que es bueno escuchar al Señor, amén, es bueno poder escucharlo en nuestro espíritu. Qué lindo y qué gozo le da a uno, porque en los ámbitos de incógnitas el Señor aparece y nos da lo que realmente necesitamos oír y proponer, porque qué bueno poder dar las respuestas que Él espera. ¿Sí? Para las personas que vienen a nosotros, que nos preguntan a nosotros, que reconocen la autoridad del Señor en nosotros, para poder alinear su vida al corazón del Padre, ¿sí? Es muy lindo, amados, poder servirlo al Señor como ese colaborador
y ese reconciliador que hace que las cosas vuelvan al lugar que nunca deberían haber salido, ¿sí? Que vuelvan a la función original. O sea, cada uno funcionando en lo que le toca, nadie queriendo ser lo que no le corresponda. Es muy saludable, ¿sí o no? ¿Sí? Porque vieron que a veces el defensor se va arriba y queda descubierta la defensa, hablando de fútbol, ¿no? Y lo miran los delanteros y dicen, casi acá vos tenés que estar allá, descuidaste. Es que quería ser delantero y después viene el gol, ¿no? Pero porque rompimos la línea y la verdad que no queremos que esto nos pase en la administración. Por eso el título, ¿no? Cuando lo que Dios quiere no pierde sentido en nuestra administración. Diga conmigo, en nuestra administración. Vamos, acompaño, no sea malo. Pega un grito de júbilo. Pero en nuestra administración. Cada vez que tenemos conversaciones como esta, podemos ver y podemos oír al Señor. Y obviamente podemos ver cómo lo debemos hacer, cómo lo debemos proponer, y eso nos hace mucho bien. Entonces, quiero contarle lo que pasó en esos días, lo que pasó en ese día específico. Y en el momento que estábamos dándole dirección, el Señor me dice, o sea, escucho al Señor, no es que el Señor se paró ahí entre medio de nosotros y me dijo, ¿no? Estos días, escribía esto, podíamos oír claro al Señor decir que somos una aljaba. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra, ¿no? De la aljaba? Pero por favor, ponga atención, si no se cierre. En las cuales Dios, el Padre, deposita su deseo y cuando Cristo lo requiere, toma aquello que hemos recibido y preparado para el uso adecuado y lo va a lanzar hacia el blanco. ¿Sí? Todos sabemos que pecado es cerrarle al blanco, o sea que para que podamos salir del pecado, ¿sí? Tenemos que darle al blanco, o sea, ¿por medio de quién damos al blanco? Por medio de Cristo. ¿Me sigue hasta aquí, cierto? Entonces, nos dio una razón por la cual en los próximos días, en ese momento, teníamos que orar, pero también trabajar. Porque entendíamos que como casa, ¿sí? Primeramente nosotros, teníamos que alcanzar la eficiencia de una flecha en la aljaba de Dios, ¿sí? Para poder dar en el blanco, ¿sí? Porque una flecha que no está perfectamente alineada, nunca va a dar en el blanco, por más bueno que sea el arquero. Si está torcida, algo está mal en esa flecha, lamentablemente no va a dar en el blanco. Entonces, pretendemos que estos momentos, que estos tiempos que tenemos, podamos ser pulidos, como hablaron nuestros hermanos, podamos ser alineados, para que el Señor cuando tome, ¿sí? una flecha de su aljaba, en donde estamos todos, ¿sí? Realmente todos podamos estar preparados para dar al blanco y los que no estén, podamos seguir siendo preparados, perfeccionados por el Señor para atinarle, ¿sí? Para ya dejar de tener irregularidades que son inadmisibles entre nosotros. Ya no hay cosas que no podemos seguir tolerando sabiendo de que tenemos todo para corregirlo. Hay cosas que estamos tolerando y no las decimos porque ¿y qué van a decir? Pero lo que importa es lo que Dios espera, ¿sí o no? No estamos quedando de acuerdo con la autoridad del Hijo, el Evangelio de Dios, y estamos estableciendo un orden. Así que si lo establecemos, tenemos que volver al sentir que hubo en Cristo. O sea, Cristo no hacía las cosas, ¿sí? A la manera que le parecía. Él hacía todo lo que había visto de su Padre. Había sido perfeccionado por papá para testificar, para dar en el blanco, para corregir lo deficiente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, queremos comenzar esta enseñanza con 3 preguntas. Primero, ¿qué es lo que Dios ve como flechas? Lo segundo, ¿a qué refiere el Padre con respecto a tener flechas para la defensa? Lo vamos a ver ahora en el Salmo. Búsquelo mientras tanto, Salmo 27 del 1 al 5. ¿Y de qué debemos
defendernos si la batalla ya fue ganada? ¿Sí? Porque a veces estamos peleando una batalla que Cristo ya venció. Dice, yo ya he vencido al mundo. Así que tenemos que sumarnos a esa victoria. Pero ¿de qué debemos defendernos? Sí, por favor, trate de ver conmigo este salmo. Vamos a tratar de que en la lectura podamos responder la primera pregunta para que luego podamos ver las otras dos. Dice este salmo, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugáis y os acostáis muy tarde para comer un pan de fatigas. Porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor. Diga conmigo, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Y aquí vamos respondiendo, ¿no? Dichosos los que llenan su aljaba. Diga conmigo, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. ¿Qué es lo que Dios ve como flecha? Si ponemos atención, lo primero que vamos a identificar es el encuadre de lo que no debemos salirnos. Y lo que vemos es si el Señor no edifica, si el Señor no cuida, todo es en vano. Si Él no está en el asunto, todo es vanidad, todo es para y por nosotros. Pero definitivamente Él no está ahí. Si el encuadre quedó bien establecido, así que vamos a encuadrar hoy, vamos a apuntar bien y vamos a tratar de dar en el blanco. No vamos a tratar, vamos a dar en el blanco, amén. Así que a continuación vemos en el texto lo que Dios ve como flecha y son los hijos de la juventud. Y ya vamos a explicar esto. Creo que estos hijos son todos aquellos que han abrazado la cruz, que han internalizado la palabra, que han honrado la voz del Señor en tiempo y forma. Y están listos para hacer lo que el Padre requiere, para dar en el blanco. ¿Sí? Son esos hijos que no se atrasan, son esos hijos que están en forma, son esos hijos que están listos para ser enviados, para ser lanzados, para hacer lo que le espera. ¿Sí? Creo que toda la construcción nos está dando un lindo marco para que podamos dar en el blanco en los próximos días, en los próximos años. Créame que es una construcción que el Señor viene produciendo en todos nosotros, no en estos 3 días, sino que el Señor viene trabajando. Hemos escuchado en la PET, en un montón de ámbitos donde el Señor está proponiendo esto que hoy podemos oír entre nosotros. Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿A qué refiere el Padre con respecto a tener flechas para la defensa? Y esto es interesante. Hay cosas puntuales por las que más de una vez perdemos tiempo, el cual puede ser un buen aliado o puede ser un gran enemigo, hablando del tiempo. Ese enemigo, cuando lo que Dios nos habilita por medio de su voz, pierde sentido en la administración. Si esto está pasando, vamos a estar en serios problemas. Hay una subluxación que va a salir en cualquier momento. Porque todo lo que se sale de línea con el tiempo genera dolor. ¿Cuánto entendimos ayer la subluxación? ¿Sí? Necesitamos ver esa palabra, no porque queremos recordar una palabra difícil de mencionar, sino que tenemos que ver lo que el Señor está produciendo. La palabra que el Señor propuso con el psicópata no era para que recordáramos la palabra psicópata, sino para que recordáramos todas las anomalías que el psicópata tiene. Que son todas esas formas de darnos que no eran lo que Dios esperaba. Todo tiene que ver con eso. O sea, hemos errado y hoy vamos a tratar de corregir lo deficiente. No crea que somos nosotros solamente. Cuando hablamos de corregir lo deficiente, hablamos de todo lo que pertenece a la institución celestial. No estamos hablando, porque a veces tomamos la palabra muy para sí mismo, como hablaba
el profeta Juli. O sea, Dios está hablándole a su iglesia. Dios está bajando a todo lo que es parte de su cuerpo. O sea, si yo no me siento parte de su cuerpo, obviamente que voy a renegar con lo que el Señor está hablando y voy a quedar fuera de tiempo, me voy a retrasar. Por lo tanto, no vamos a dar en el blanco. La idea es que cuando todos nos vean, lo vean a Él. ¿Sí? Para que todos lleguemos, para que todos lleguemos al pleno conocimiento de lo que el Señor espera que pase, de lo que tenemos que producir hoy, de lo que el Señor está haciendo en este día específico. Hay cosas que se tienen que producir y no se van a producir por medio de otros. El Señor espera que nosotros lo produzcamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Decía que el tiempo puede ser un aliado o un gran enemigo. Es enemigo cuando lo que Dios nos va habilitando por medio de su voz pierde sentido en la administración. Si esto pasa, vamos a estar en serios problemas. Hay realidades temporales que alteran el sentir que es en Cristo. Y este mismo sentir debe ser en nosotros. De esto es de lo que debemos defendernos y preparar a nuestros hijos para defenderse en el tiempo de que ellos tengan que litigar, que tengan que resistir ahí en la puerta, ¿no? Ahí, en algunos lados dice tribunales, en otras traducciones dice puerta. Así que si la administración se hace una con su voz, el tiempo será nuestro mejor aliado. Y créame que va a ser nuestro mejor aliado porque el tiempo testificará a nuestro favor. Va a testificar de que lo que producimos ayer no fue un acto deliberado. Porque cuántos actos deliberados que hicimos como congregaciones, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de nosotros, que hacíamos cosas y que estaban completamente lejos del pensamiento del Señor. Entonces no había un respaldo en el tiempo. Por eso el tiempo no fue nuestro mejor aliado, porque nos desnudó con el tiempo diciendo lo que hicieron el día de ayer, o sea, a ver, estaba completamente desalineado. Y eso es lo bueno, que pudimos ver el problema y pudimos traer orden sobre aquello que el Señor estaba evidenciando y era más que notorio. Entonces, todo sirve cuando amamos al Señor, porque a lo mejor es más grande nuestra reputación que la reputación del Señor. Entonces, ay, pero no, ¿qué van a decir de mí? No, no importa lo que pase o lo que digan de mí. Lo que importa es lo que el Señor espera que pase y lo que el Señor espera que se vea de Él por medio de nosotros, ¿sí? Por esta razón, si el Señor no edifica, todo es en vano. Debemos entrenar a nuestros hijos y hermanos en el sentir de Cristo. Su edificación es por su voz, mediante las gracias que fluyen bajo su señorío, bajo su autoridad, y que colaboran para que este sentir vaya en aumento y sea la expresión que la creación tiene que ver. Edificar es que su voz construya aquello que debe ser utilizado para el bien de esta causa de amor. Por eso, si el Señor no edifica, es en vano, porque será otra causa y no la causa del Señor. En otras palabras, es preparar una flecha para dar en el blanco, para que pueda ser usada cuando el Señor lo requiera. ¿Sí? Estamos en un punto de nuestra vida en Cristo donde todo es cada vez más claro, pero a su vez también más cerrado en cuanto a la verdad, ¿cierto? Ya no hay tanto espacio para el engaño. ¿Cuántos están percibiendo esto en estos días? En los últimos días hemos visto cómo el Señor nos ha estado encasillando, ¿no? Hoy nos encontramos en un punto donde lo que vemos, ¿sí?, en el título, que lo que Dios quiere no pierda sentido en nuestra generación, ha cobrado mucha fuerza, dejándonos a todos en un cuello de botella donde ya no hay lugar para nada más, solo lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que cuando nos vean, lo vean a Él. Recuerde esta frase te regula. Haga de cuenta que es la corrección, que es la mano del Señor que coloca sobre la vértebra y la lleva al lugar, no la deja salir. Por eso tenemos que ir de continuo al quiropráctico celestial para que no nos salgamos de la línea de lo que el Señor está pensando hoy, de lo que el Señor está pensando hoy, de lo que el Señor espera hoy.
El pensamiento de Dios está actualizado para este día, para el día de mañana, y nosotros tenemos que estar alineados, viendo, considerando, orando. Señor, ¿qué es lo que tú esperas que pueda producir este servidor tuyo en este día? No es salir a la suerte, como muchos dicen. No, nosotros no dependemos de la suerte. Nosotros dependemos de la soberanía del Señor, de lo que Él hable hoy. Y en eso estaremos seguros, ¿sí? En su voluntad estamos seguros. En su voluntad no hay preocupaciones, mi hermano. Una persona preocupada es porque está fuera de su voluntad. Todo el que esté desalineado de la cabeza no puede defenderse porque no tiene una mente que ya ha vencido, que lo pueda sacar de la situación actual. Entonces eso lo aborda, ¿sí? Le roba el tiempo y lo que vemos son las evidencias de otra realidad que no es la que queremos que ninguno de nosotros evidencie ahí afuera y mucho menos entre nosotros. Ya no hay espacio para el engaño. Ya no hay espacio. Diga conmigo, ya no hay espacio para el engaño. Si ponemos atención al escritor, nos describe tres realidades, donde el sentir de Dios que hubo en Cristo Jesús, en cuanto a la edificación, el cuidado y la provisión, pierden sentido en nosotros por causa de llevar todo de manera independiente a Él. Por favor, ponga atención. Si esto pasa, y nos está pasando, porque una persona independiente pierde la dependencia de Él, porque no lo oye, porque ha dejado de oír. Entonces todas las cosas que lleva adelante la administración matrimonial, finanzas, lo que sea, lo lleva independientemente de Él, por eso tenemos pérdida, por eso perdemos tiempo. Ahora, si el Señor gobierna todo el ámbito que nosotros representamos, todo cobra sentido en la administración, todo. Entonces pueden ver al Señor en nuestra familia, pueden ver al Señor en nuestra administración, en el trabajo, pueden ver al Señor como amigos, como nos proponemos como ciudadanos, ¿sí? Porque la iglesia no está solamente aquí para venir todos los domingos, para estar sentados aquí rascándonos la cabeza. No, la iglesia está para salir afuera, para mostrar y dar evidencias del Dios que servimos, del Dios real, al que amamos y honramos. Y por causa de esa honra, Él nos honra y nos ha honrado dándonos a su Hijo y en Él todas las cosas que nosotros necesitamos. A ver, nosotros no necesitamos nada externo. Todo lo que nosotros necesitamos ya está en nosotros. Eso ya lo sabemos, lo recontra sabemos. Pero en la vida diaria, por favor, y sea sincero conmigo, más de una vez en la administración seguimos en piloto automático, seguimos haciendo lo que nos parece, seguimos desalineados. Cuando el Señor dice una cosa, nosotros proponemos otra. Entonces no se ve la buena administración del Señor en nuestros días. Y eso es un riesgo que estamos corriendo todos por causa de estar desalineados. Y en esto es lo que estamos trabajando hoy, de que podamos todos volver a la línea del sistema nervioso central y producir lo que el Padre espera. Si todos tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo, mi hermano, las cosas van a cambiar. La administración de todas las cosas que tenemos hoy a nuestro cargo van a cambiar. Nuestros hijos no serán nuestros, primero en principal. Serán del Señor y cuando el Señor los quiera tomar y los quiera lanzar hacia algún destino, para dar en el blanco, para que la vida de pecado se termine, para que la vida de error se termine, que el Señor haga de nuestros hijos lo que Él desea, no lo que nosotros esperamos. ¿Se entiende? Porque cuando se trata de lo nuestro es cuando empezamos a lidiar con el Señor. Y ahí es donde tenemos que litigar. Ahí es donde tenemos que empezar a defendernos. ¿De quién? De nosotros mismos. De nosotros que alteramos el curso del deseo de nuestro amado Padre Celestial. Pero a mí me parece, realmente, amado, créame que ninguno de nosotros se puso de acuerdo entre nosotros, pero sí en acuerdo con Él para bajar hoy lo que necesitamos oír todo. Y no nos estamos saliendo, como decía el profeta Julián, no nos estamos saliendo nosotros estamos aquí con ustedes expuestos a la misma verdad. Diga conmigo, edificación, cuidado y provisión. Dígame si en todos estos años no han sido causa de perder el sentir que hubo en Cristo.
En cuanto a la edificación, cuando hacíamos las cosas a nuestra manera, que no teníamos un padre que nos pueda edificar por medio de la autoridad del Señor, hemos perdido tiempo. En cuanto al cuidado, hemos desvelado, no hemos pensado que a través de un montón de situaciones y quien les habla a través de proponer un ámbito donde uno es medio autoritario y así medio bestia, ¿no? No te acerques. Y sin embargo ese cuidado no está. O sea, a ver, si el Señor no está, nos vamos a desvivir y no nos vamos a sentir resguardados. La paz será ausente. Pero cuando estamos en su voluntad, estamos siendo guardados. Y si tenés que vivir una tribulación, vas a disfrutar lo bueno que esa tribulación te va a dejar ver. Por causa de Cristo padecemos, ¿sí o no? Pero como decía el profeta Juli, nosotros elegimos el camino. O sufrimos en obediencia o sufrimos en desobediencia. Lo mejor es sufrir en obediencia porque lo verán a Cristo. Seremos el mejor escenario para que vean al maestro producir en nosotros correcciones que son muy necesarias para que el mundo vuelva a ser el mundo que el Señor pensó, que el Señor vio. Vuelvo a tomar desde el inicio, no desde el inicio, sino del inicio de la oración. Si ponemos atención al escritor, nos describe tres realidades, donde el sentir de Dios que hubo en Cristo en cuanto a la edificación, cuidado y provisión, pierden sentido en nosotros por causa de llevar todo de manera independiente a Él. Y si esto pasa, todo será en vano. Esto es una subluxación oculta que ya sea por ignorancia o tal vez no, tarde o temprano se va a evidenciar. Nada dentro del cuerpo del Señor puede estar desalineado. Por eso la intervención del Señor en diferentes ámbitos donde la iglesia es expuesta delante de su autoridad, delante de su voz. Quizás en alguna de estas tres podamos sentirnos suplidos, pero tenemos que llegar a la plenitud de estas tres. Y solamente es a través de la voluntad del Señor. No hay otra manera. Si estamos alineados a su autoridad, el Señor realmente es nuestro Señor. Sí, esa oración que desgastamos, Señor, quiero que seas mi Señor, mi único camino, mi única verdad, y después eso no lo vemos, ¿cierto? ¿Cuánto de nosotros nos ha costado ser una expresión nítida del Señor? Nos cuesta. ¿Pero por qué nos está costando? ¿Porque la palabra no funciona? No, porque nos resistimos. Nos resistimos. Y eso es lo terrible, amado, que podamos hacer como que si nada pasó, como que si no escuché nada. Volvemos a lo mismo. Seguiremos perdiendo tiempo. No podemos estar así como generación. Y aquí vamos a responder la última pregunta. ¿De qué debemos defendernos si la batalla fue ganada? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. Nos defendemos de esto mismo, de que pueda haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, de que ninguna de las tres realidades que mencionamos estén activas humanamente. Nuestro enemigo es todo deseo que quiere emerger y desarrollarse en nosotros. Deseos que no tienen el mismo sentir que Cristo. Y ver esto es tener en cuenta que no estamos hablando solo de deseos malos, sino que incluye nuestros buenos deseos que están en contradicción al único deseo. Yo tengo un buen deseo para comer, pero no es el deseo del Padre. ¿Se entiende? No es
tu buen deseo, sino su deseo en nosotros. Porque de buenos deseos estamos llenos todos. Vuelvo a lo mío. Nuestro enemigo es todo deseo que quiere emerger y desarrollarse en nosotros. Deseos que no tienen el mismo sentir que Cristo. Y ver esto es tener en cuenta que no estamos hablando solo de los malos, sino que también incluyen nuestros buenos deseos que están en contradicción. ¿Sabe la cantidad de veces? Y acá volvemos a lo que hablábamos ayer. En tu nombre hicimos, pero no era mi deseo. Pero eran cosas buenas. Liberamos un montón de endemoniados. ¿Para qué si hoy no están entre nosotros? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas hicimos fuera de su deseo que no produjeron nada, absolutamente nada? Porque estaban en contradicción, porque estaban fuera de tiempo, porque no era lo que Dios requería ahora. ¿Sabe las veces que fui tropiezo para alguien para que venga esta realidad presente? Por hacer las cosas que Dios no esperaba, por dar generosidad cuando Dios no quería. Llevarle cosas a gente porque mi corazón era bueno, porque era un buen pastor, porque era un buen esposo, porque era un buen esto, porque era un buen... Pero no estaban alineados al deseo de Dios y eso fue letal para aquel que recibió la ayuda fuera de tiempo. Y no decimos que solamente la gente tiene que venir por necesidad a congregarse, sino que tiene que venir por la realidad que proponemos como iglesia, como su iglesia que se propone de manera gubernamental en la tierra. No como una institución pobre, los hermanos angélicos, que ahí van pateando tarro para la congre con una cara de yuyo siempre. No, mi hermano, los hijos del Eterno tienen el gozo expresado en su rostro, les resplandece el rostro por el evangelio que viven interno. El mundo que nos escupe, que nos lanza todas las cosas, simplemente nos resbala. Y no lo decimos de una mala manera, sino que estamos completamente cauterizados en la voluntad del Señor. Somos impenetrables, hermanos, y estamos alineados a la voluntad del Padre Celestial. Entonces que cuando lo vean a Él, cobra mayor sentido con estas palabras. ¿Quién dice la gente que soy? En este tiempo también es, ¿qué dice la gente que somos? Cuando nos ven, ¿lo ven al Hijo de su amor? ¿Lo ven al Hijo en la voluntad perfecta de su Padre? ¿O nos ven en la voluntad de cada uno? Cuando nos ven, iglesia, ¿qué ven? Y esto nos tiene que empezar a estrujir adentro. Porque no somos ustedes acá, nosotros en Argentina. Somos un cuerpo. Somos uno. Mi finanza es tuya. Tu finanza es mía. Aterrizamos. Levantame el avión, papá, porque se me cayó. Simplemente, por favor, quiero que podamos verlo juntos. Si lo vemos, yo no pretendo que hoy, ni tampoco crea que vamos a levantar una ofrenda, hermano, porque la ofrenda no tiene que ser levantada. Porque un adorador no tiene que ser motivado a dar. Una persona que está completamente gobernada por el Señor siempre está dando. No busca un ámbito, sino que escucha al Señor y cuando Él lo requiere. ¿Cuántos están siguiendo esto? Cuando Él lo requiere, simplemente se da. Ay, yo no lo escuché. No, mi hermano. A veces nos hacemos los tontos. ¿Sí o no? ¿Sí? Ay, no escuché. Pensé que era tanto. Y después estamos mal. ¿Sí o no? Amados, el Señor no tiene un problema de recursos. El problema de recursos está en nosotros. Porque el Señor ya nos ha dado todo para que su Hijo sea visto. ¿Cuántos coinciden conmigo? ¿Cuántos hoy están conmigo viendo todo esto? Lo que vemos en el Salmo son preocupaciones temporales, ¿cierto? Que atravesamos todos, ¿sí o no? Todos atravesamos esos tiempos que hemos mencionado. En cuanto a la edificación, en cuanto a la protección y en cuanto a la provisión, ¿sí? El sistema
que debemos afectar carece de todas ellas, ¿sí o no? Porque el gobierno no nos da protección, tampoco te edifica, al contrario, está en contra de todo lo que Dios espera, proponen cada sistema para proponer a nuestros hijos que son completamente, ¿sí o no? El sistema no edifica a nuestros hijos. La iglesia tiene que edificar a nuestros hijos. El Señor, la autoridad del Señor, tiene que edificar a nuestros hijos. Que vayan a la escuela, que se capaciten, pero que no falte edificación en la casa. Porque después terminan pensando que la provisión viene por lo que ellos han estudiado. Y la provisión viene por aquel al que todos los días honramos. ¿Sí o no? ¿Cuántos están conmigo? Vamos, ayúdenme en esta mañana. Créame que no estamos cómodos haciendo esto, o sea, sentimos el temor al Señor cada vez que nos proponemos. Y nuestra oración es en favor de lo que tenemos que oír, no lo que queremos escuchar. No estamos acá como para hacernos no, estamos entre pastores, estamos entre líderes que llevan adelante una administración que no es personal, es la administración de su iglesia, de su evangelio. Y el Hijo nunca va a perder el hilo de lo que el Padre está pensando hoy, jamás. El propósito eterno no corre riesgo, porque siempre es uno el que lo lleva adelante. Los que estamos en riesgo somos nosotros, por salirnos de la línea de lo que el Señor está pensando hoy, por independizarnos. Si usted se independiza, queda obsoleto. Dios no utiliza un muerto. Si usted no está en Cristo, no le llega. No le llega la info. O sea, por lo tanto, está obsoleto. No puede funcionar correctamente, entonces nunca dará en el blanco. ¿Se entiende? ¿Por qué necesitábamos hablar de la subluxación? ¿Se entiende ahora un poquito más por qué venimos al quiropráctico? ¿Por qué venimos a este quiropráctico celestial donde podemos ver al Señor golpeando en los lugares que realmente lo necesitamos? Porque el Señor nos va a golpear. Tampoco nos golpea, por favor. Es por tratar de ver al quiropráctico, ¿no? Porque este sí te pega, ¿sí? Si no vas medio muerto, ahí te agarraba los sopapos con el quiropráctico porque te hace doler por todos lados. O si vas al dentista y estás medio cansado y te agarra otra muela, la que no era. Me sacaste el otro diente, no importa, te doy uno lo mío. Vuelvo al celestial. Lo que vemos en el Salmo, repetimos, son preocupaciones temporales que atravesamos todos los hombres. En algún momento hemos atravesado en cuanto a esta edificación, en cuanto a la protección, en cuanto a la provisión. El sistema que debemos afectar carece de todas ellas, generando una dependencia al príncipe de la potestad del aire. Es un sistema opresor que nos roba lo más valioso que tenemos. Diga conmigo, la juventud. Y este es el tiempo. Y este es el tiempo. Cada vez que hablamos con alguna persona que está oprimida, que tiene una subluxación vertebral, es desgarrador lo que le oímos decir. Y a su vez también nos desafía. Por decir, Señor, quiero tener una palabra que pueda dar en el blanco para que esta persona vuelva a ti y pueda ver, pueda comprobar las riquezas del Cristo al que servimos. Cuando usted y yo hacemos un análisis, por lo menos quien les habla, entendiendo un poco nuestros días de juventud, completamente ignorantes a esta verdad, perdimos esto valioso que decimos hoy, que es el tiempo. Pero ese tiempo es redimido cuando la verdad presente nos actualiza y nos permite volver a algunos lugares para aquellos que hoy están tan perdidos como en algún momento estuvimos nosotros, o por lo menos yo.
le pueda colaborar, ¿no?, a entender algunas cosas y por medio del caminar juntos, como hablaba poquito anoche en una conversación el profeta Jonathan, al acompañarlos, a modelarle esta verdad, que quizá no esté completa en nosotros, pero en muchas cosas hoy estamos seguros porque tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento experimental de Cristo, que por su gracia hemos recibido y podemos colaborarle a otros. Y eso es maravilloso, hermano. Qué más lindo que todos podamos tener el conocimiento experimental de Cristo, que podamos penetrar los corazones de una manera que el Señor requiere, no de la manera violenta, no de la manera que todos, o por lo menos algunos de nosotros estábamos acostumbrados, ¿sí?, a aterrorizar. No, de la manera que el Señor, Él es caballero, Él golpea, ¿sí?, cuando se le abre, entra, y ahí se sienta, charla, comparte, modela. Él es testigo, nos testifica a través de su realidad. Y ahí vamos incorporando, ¿sí?, porque vamos internalizando la palabra y por ende luego es algo natural dar en el blanco. No es algo que te lo imponen y uno lo trae. Hermano, no lo vamos a poder hacer. Si pensamos repetir todo de memoria, es imposible. O sea, ya después es algo natural porque usted ya ha sido preparado para hacer una expresión suya. No es como dice siempre el profeta Jonathan, 25 puntos para ser un buen líder. No, un líder es una persona que va adelante, que va modelando una verdad que lo ha alcanzado a él. La cosa es más sencilla. Su carga es ligera. No nos produce pesadez. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero qué bueno que nuestros hijos sean naturalizados en esta verdad. Que nazcan naturalmente en esta verdad. Pues yo comparaba mi vida y la vida de mi hija y veía que quien les habla había nacido en otro lugar, no era este. No eran en la casa celestial. Nacimos ahí en la otra casa, en la del vecino. Pero nuestras hijas, por naturaleza, porque nacieron en un hogar gobernado por el Señor, ellas no dicen malas palabras. Ellas no tienen malos pensamientos. Ellas no se dan a las cosas que todo el mundo... ¿Por qué? Porque son naturalmente celestiales, que tienen, por supuesto, cosas que nosotros vamos ordenando desde chico, subluxaciones, claro que tienen. Y desde chico vamos trabajando, oramos, por eso oramos por nuestros hijos. Hablamos bien sobre nuestros hijos, para que cuando llegue el día estén listos para hacer lo que a nosotros nos costó tantos años entender. Porque aquel que entiende está listo para disfrutar todo lo que ha sido dado. Pero una persona que no entiende, vos lo ves ahí como que te está mirando y... ¿Qué me está diciendo? Como los chistes rápidos de Julián. Tenés que ser muy rápido para entenderlo. Y me explica el chiste. Mire que yo soy... Siempre hay uno mayor. Yo reconozco la autoridad del Hijo en él. No. Pero de verdad, ¿no? Yo digo, qué maravilloso, Señor. Gracias por estos días. De verdad, yo estoy muy, muy feliz de poder estar con Él, de poder estar entre ustedes también. Y disfrutarnos, hermanos, disfrutarnos. Porque no es una cosa fea reírse, tener un tiempo, ¿sí? Porque, a veces estamos, no sé, configurados como para llorar nomás. Sí, ¿no? Nos encontramos para llorar. Para lamentarnos. Lamentaciones 3:21. Estamos todo el tiempo así. Oh, no. Ríase. Ejercite la cara, la mandíbula. Sáquese las subluxaciones de ahí atrás. Necesitamos mantenernos ejercitados. Porque si nosotros estamos completamente actualizados, nuestros hijos no tendrán que ir a la reunión para ver a Dios. Verán a Dios en casa. Verán a Dios en nosotros, porque donde está el Hijo está el Padre. Y si el Hijo está en nosotros, nuestros hijos lo verán. Este principio es muy importante, amado.
si nuestros hijos, ya sean naturales o los que Dios nos asignó para esta configuración espiritual, no son edificados por Dios, diga conmigo, por Dios, siempre vivirán afanados por tener, sin llegar nunca a sentirse plenos, y todo, absolutamente todo no alcanzará para sentirse resguardados. Nada alcanza. Todo lo que hablo es lo que vivimos. Pero no porque nosotros, sino por acompañar, porque eso es lo que también nos permite crecer, la subluxación del otro. Y ahí es donde reconocemos las gracias, y ahí es donde podemos ver desde donde el Señor los saca y cómo el Señor produce un bien en ellos. Decía, pero yo no sufrí, pero podés sufrirlo mañana, incorporar el bien del Señor, porque todo el bien del Señor nos colabora a entender. Cuando usted ve el bien que el Señor hizo en una persona, te va a colaborar mañana. Quizás hoy no tengas una subluxación y está genial. Pero mañana una mala postura, una alineación que te haga deslizar, que te haga trabar. No se olvide que usted también toca parte del cuerpo, que estamos ligados por las coyunturas. A ver, no se salga de ahí, por favor. Tenga sentido corporativo esta palabra. Que podamos tener el sentir de Cristo y que todos podamos entender que todos somos parte. Si se golpea alguno de nosotros, no es ajeno al cuerpo. Es tu hermano que necesita que le colaboremos. Y el psicópata, recuerdan que era poco empático, no tenía empatía. A él le importa lo que le pase a él y todo se termina en él. Pero nosotros no somos así, porque el sentir de Cristo es en amor hacia todos. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros nos trasladamos al psicópata y vemos los puntos que estuvimos viendo, hoy caen perfectamente y vemos todas las subluxaciones que el Señor estuvo trabajando con nosotros. El tema es que si todavía el psicópata está entre nosotros, eso es un grave problema, porque estamos perdiendo tiempo sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Pecado. ¿Sí o no? Necesitamos trabajar directamente sobre el problema que estamos viendo. Necesitamos trabajar, sacar lo deficiente de en medio nuestro. Este principio es tan indispensable, ya que de ello dependen los días que han de venir sobre la tierra. Que el Señor encuentre, escuche, por favor póngame un ratito más atención, ya le voy a dar al profeta Julián. Que el Señor encuentre en nuestras aljabas hijos ajustados en estos sentidos, ya que cuando sean enviados van a producir los cambios completos en los sistemas alcanzados por ellos, instituciones completas. Si el sentir de Cristo está en ellos, no habrá preocupaciones, no habrá análisis que los detengan para hacer lo que ha sido encomendado. ¿Cuántos de nosotros calculamos? Si el Señor dice ve, si el Señor dice vayan, ¿qué debemos hacer? Vayan y anuncien, vayan. Transformen los sistemas que han sido absorbidos por el príncipe de la potestad del aire. Vayan y envíen. Busquen en la Java, busquen y envíen, perfeccionen a los hijos, porque un hijo no calcula. Dios dice, hay que hacer un hospital. Dios dice, hay que hacer una empresa. Dios dice, hay que hacer, y ese hijo no calcula. ¿Sabe por qué? Porque todo el cuerpo, bien concertado, bien ajustado, el deseo de papá, no va a negar absolutamente nada para que aquello que ha sido hablado se haga visible en medio nuestro. Que se vea. Entonces las cosas completamente serán transformadas
por aquellos que solamente corresponden el deseo de Él y no lo piensan. Solo calculan lo que necesitan. Pero no están ahí como que, y no sé, la verdad que lo que el Señor me pidió, hey, haceme un arca. En aquel entonces, por favor, vuelva un poquito, digamos, misericordia de Noé hoy. ¿Sí? Imagínense. Veamos, por favor, haceme un arca para salvar al mundo. Uf. ¿Y los recursos cómo hago? ¿Cómo hago? No sé, la verdad, mirá, porteño. No sé, mirá, ¿viste? ¿Cómo hacemos, Dios? Perdimos y perdemos demasiado tiempo tratando de ver cómo podemos hacer para suplir estas tres necesidades que solo se podrán evidenciar cuando estemos completamente sumergidos en la voluntad de Dios. Debemos afectar nuestro siglo presente y generar un ámbito de gobierno desde su deseo. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo, parámetros y medidas preestablecidas que deben ser concebidas. Formar un designio en la mente, formar el deseo de Dios en la mente de cada uno de los que servimos esta causa de amor. Salmo 127, otra traducción. Esta es la hispanoamericana. Si el Señor no edifica la casa, ya voy terminando, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano que se levanten de madrugada. Golpea lo que está a tu lado. En vano que te levantes de madrugada. Y acá llegaban todos tarde de aquí para mañana, ¿no? Que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor. Escuche esto que no lo vimos antes. Pues Él da a su amado, aún mientras duerme. Un don del Señor son los hijos y recompensa el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. La vergüenza no será parte de nuestros días, ni de los días de nuestros hijos. Creemos en la siguiente declaración y nos afirmamos como pueblo suyo, que todo lo que esté bajo su soberanía no va a tener preocupaciones. Solo vive preocupado aquel que no está ajustado al mismo sentir que hubo en Cristo. Hechos 4:32 dice, el grupo de los creyentes estaba totalmente compenetrado en un mismo sentir y pensar, y ninguno consideraba de su exclusiva propiedad los bienes que poseía, sino que todos los disfrutaban en común. En común. El grupo de los creyentes estaba totalmente compenetrado en un mismo sentir y pensar. Diga conmigo, en un mismo sentir y en un mismo pensar. Estaban alineados. ¿A quién? A Cristo, claro. Hay un bien que todos podemos disfrutar y es Cristo. ¿Sí o no? Este mismo sentir y pensar es el que nos introduce a este bien. O sea que si Cristo está, este mismo sentir, este mismo pensar, está habilitado para todos. Y no hay límites en el mismo sentir y en el mismo modo de pensar. ¿Sabe dónde están los límites? Cuando el pensar es para mí mismo. Cuando el pensar es de manera independiente. Y no estoy entendiendo lo común. No estoy entendiendo a la comunidad que pertenecemos. Y comunidad es cuerpo, comunidad es congregación, comunidad. Las cosas en común, comunidad. ¿Sabe lo que significa la palabra comunidad? Aparte de calidad de común, junta o congregación de personas que viven unidas bajo ciertas constituciones y reglas. Disfrutando, escuche, disfrutado por varios. Escuche esto, disfrutado por varios sin pertenecer a ninguno.
Pero cuando nosotros pensamos que esto es de nuestra exclusiva propiedad, es cuando nos empezamos a sublucionar, porque empezamos a desalinearnos y pensamos que lo que viene es para mí. ¿Sabe la cantidad de veces que tuvimos que sacar el para mí de medio de nuestra mesa y esto es para él? ¿Y ha faltado en casa? Jamás. Jamás ha faltado. Y no te estoy hablando de finanzas, jamás ha faltado provisión, jamás ha faltado cuidado, jamás ha faltado edificación. No te estoy hablando de una, te estoy hablando de las tres. De cuidado, de protección, de edificación. Pero si nos largamos a la vanidad de nuestra mente, en vano. Trabajamos, en vano hacemos, en vano todo, porque donde no está la autoridad, lamentablemente hay una subluxación que nos está sacando del mismo sentir, del mismo pensar. O sea que todas las cosas que deberíamos tener en común ya no son tan en común. Y dígame si cuando empezamos a hablar de algunos temas no nos empezamos a incomodar en nuestra silla y empezamos a traer 3 millones de pensamientos que van a ir en contra de lo que el Señor está tratando de mostrarnos para que su iglesia, no nuestra iglesia, no la iglesia de Bolivia, no la iglesia de Argentina, no la iglesia de España, la iglesia del Señor, pueda evidenciar una realidad presente del Hijo de su amor de una manera gubernamental. La iglesia es gobierno. Todas las cosas, todo lo que hoy está, que parece que tuviera otro gobierno, eso no es así. El Señor es la autoridad. El Señor es Señor de todo. Y ahí empezamos a tergiversar aquello que fue completamente aclarado desde el principio. Él dijo y fue hecho, o nosotros hicimos algo. En mi trabajo, pero ¿quién te dio el hálito de vida? ¿Quién te dio todas las cosas para que puedas producir tales cosas? ¿Acaso alguno de nosotros se puede sostener un día si Dios no lo quiere? No, mi hermano, si Dios dice, y hablábamos con Julia anoche, si Dios dice, ¿te vas hoy, papito? Dejale la carterita como herencia a alguien. ¿Sí o no? ¿Quién tiene los días comprados aquí en la tierra? Y lo llevaba el Señor, quedaba la ropita doblada. Eso para lo que tenemos una imaginación bastante creativa, momentánea. Pero qué bueno es el Señor, ¿sí o no? Ahí yo me siento complacido, ¿bien? Porque ustedes se ríen, salen de ese, como la cara, ¿no? Que estamos viendo una película de terror. O como saca la ventanilla cuando va fuerte el auto. Si pensamos como comunidad, como cuerpo, lo que comenzará a pasar es que este sentir que hubo en el principio de que todo era de todos y en favor de todos, dejaremos de pensar egoístamente, individualmente, en lo que debo hacer como congregación local, sino que empezará a pasar algo muy hermoso, que la congregación local estará pensando en lo que Cristo está haciendo, en lo que Cristo quiere hacer. Y no deja descuidado nuestro lugar. No deja en descuido. Al contrario, es ahí cuando nuestro hogar pasa, cuando nuestra congregación pasa a ser uno con Él. Y la iglesia que se coordina, que se alinea a su deseo, solo va a disponer lo que recibió y bien preparó para que sea enviado hacia donde ya había sido predestinado. Todo es por Él y para Él. Diga conmigo, todo es por Él y para Él. No hablamos de dinero, aunque lo va a incluir. Hablamos de una comunidad de hijos que fueron preparadas para dar en el blanco, que realmente van a evidenciar esta realidad de tener todas las cosas en común. Uno las podrá tener, pero todas las vamos a disfrutar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí vemos el objetivo de la predestinación y de cada lugar donde estas flechas están siendo preparadas. No son nuestras flechas. Yo liberé a mi congregación para el servicio del Señor. Señor, a donde tú requieras. No son mi diezmo.
son tus hijos. A donde tú requieras, envíalos. Porque yo no dependo de mi congregación. Mi cuidado, mi protección, mi edificación vienen de Él. ¿Sí o no? Todas las cosas han sido trasladadas al lugar al que no pueden ser tocadas. Entonces ahí entendemos nuestra colaboración. Ahí entendemos nuestro acompañamiento con nuestros hermanos. Estamos para perfeccionarlos, para que cuando llegue el día el Señor simplemente lo tome. No que el Señor entre a buscar y... ¡ay! Amado Álvaro, ¿no me acompañás, por favor? He venido a tener las gracias con nosotros. Sé mi ángel, por favor, en esta hora. No despliegues tus alas para que no se asuste nadie. Si hemos de proponer, escuche, con esto quiero cerrar un poco el servicio espiritual. Si hemos de proponer un servicio espiritual en la dimensión Cristo, llenándolo todo de Él, debemos entender esta estación a la que debemos arribar como su iglesia. Que no solo lo veamos, sino que también nos podamos hacer parte de la iglesia global. Alguien por allí grita y dijo, la PET Chaco. Y todos salimos en pos de aquello. Y toda nuestra inversión se localizó ahí, en Chaco. Porque estamos dispuestos a invertirnos y a desgastarnos por Él. Para estar y acompañar lo que Él está proponiendo hoy. Y mañana quizás sea aquí. Y nos van a ver entre ustedes. Sacando de lo nuestro. Sacando de lo que es en común. Para el placer de todos. Porque cuando todos estamos donde Él habla, todos estamos siendo alineados para un servicio espiritual correcto. Para un servicio espiritual que esté acorde al sentir que hubo en Cristo en amor. Sin dejar deudas. Que lo único que quede entre nosotros es más amor, que su amor aumente. Efesios dice, según nos escogió de antemano, Él dice, Él, en mayúscula, léalo por favor, Efesios 1, 4 al 12. Según nos escogió de antemano en Él, desde antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Y nos predestinó para Él, con amor. Para Él, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, en quien tenemos redención y por su sangre perdón de pecados. ¿Por medio de quién? De Él, conforme a la riqueza de su gracia, la cual ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual, edificación. Y Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, el cual había determinado de antemano para llevarlo a cabo en Él. ¿En dónde? En Él. Su voluntad se desarrolla en Él. Para la administración del cumplimiento de los tiempos, para que todo lo que está en los cielos y en la tierra sea hecho nuevo otra vez, por medio del Cristo. Mire cómo cambia la conversación. Por medio del Cristo corporativo, del Cristo al que pertenecemos ustedes y nosotros y todos los que somos su iglesia. Y nosotros hemos sido, diga conmigo esto, y nosotros hemos sido escogidos por Él, según preordenó, porque a Él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad.
Diga conmigo, de su voluntad, para que nosotros que fuimos los primeros en confiar en el Cristo, ¿en quién? En el Cristo, seamos para la honra de su gloria. No hay otra gloria, sino una sola gloria. Hay una sola iglesia, no muchas iglesias. Hay un solo cuerpo, un solo hijo, una sola cabeza, un solo bautismo, un solo espíritu, una sola forma de pensar, una sola manera de sentir. Entonces el servicio espiritual que damos es conforme a lo que Él está requiriendo hoy. Entonces la iglesia, toda su iglesia corresponde a su deseo. Entonces todo lo que ha preparado, todo lo que ha guardado, todo lo que ha obtenido, hey Señor, aquí estamos listos. Todo lo que está aquí adentro está dispuesto para servirte, está dispuesto para hacer lo que tú quieras hacer en España, en Francia, en Holanda, en las naciones de la tierra. Porque si nos ven en cualquier lugar, siendo uno, verán tu iglesia. Y el mundo no irá al mundo a buscar las cosas que nosotros tenemos. Ese servicio espiritual es la iglesia gubernamental que tiene todo lo necesario para becar a un hijo que estudie. Las escuelas, los hospitales para producir un servicio de salud de manera integral. Espíritu, alma, cuerpo. Hospitales que traigan a los hombres a la realidad presente a la que pertenecemos. Entonces nuestras inversiones, como profetizaba ser el profeta, y me uno a esa profecía, de que vamos a proponer locales, vamos a proponer hospitales, vamos a proponer centros donde la gente podrá venir a buscar a la iglesia, que somos todos nosotros, que somos los que nos hemos preparado, que todos los que el Señor nos ha escogido para este bien. Entendamos que todo lo que administramos, que todo lo que representamos en la tierra, amado, no es para nuestro placer, es para su placer. Es para el placer de uno. Entonces las cosas empezarán a rodar. Entonces el Hijo del Hombre caminará en la tierra, y cuando el Señor la pise, todo será transformado. Todo será completamente trastornado. Donde el Señor pasaba, donde su sombra tocaba las opresiones de años, simplemente. Y ahí no andaban ahí haciendo tantas cosas, la sombra. Identifiquemos la gloria del Señor. Que nadie se gloríe de sí mismo. Por favor, no se subluxione. No se desalinee por Dios, no es por nosotros. Es por su gracia. Es por su amor. Es por Él, es para Él. Demos esto para que podamos venir a Él, descansar, porque su carga es ligera. Lo único que tenemos que hacer es corresponder a su deseo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo hoy conmigo? Con esto termino. Me gustaría, Juli, que puedas pasar aquí conmigo. Queremos juntos, mi hermano. Para concluir y dejar un pensamiento concreto, pero a su vez como una oración, amén. En clamor que la iglesia alcance la madurez requerida y sea la opción que cada persona pueda ver la mejor posibilidad para crecer en sabiduría, entendimiento y cuidado. Que sea aquella proveedora de recursos para lo que Él está edificando. Que cuando sea vista vean a aquel que le provee todas las cosas. Que lo necesario para crecer solo es corresponder a su deseo. Es ahí justamente donde las tres necesidades del principio son completamente suplidas. Nada falta en el camino del Señor, porque Dios le da a su amado mientras duerme. Todas las cosas se manifiestan en una vida que vive el reposo que nos habilita su voluntad. Vivir bajo su gobierno es vivir comunión, vivir en el uno. Estamos en el tiempo de ver una realidad donde todas las cosas, todas,
serán en común. Y será para un común acuerdo entre nosotros, será para su placer. En donde el entendimiento del servicio ya no es hacer cosas para Dios, sino ser la expresión del señorío de su vida en nosotros, en su cuerpo, en las naciones de la tierra. Donde lo que hoy están lejos querrán ser parte. El Padre nos da a entender con profundidad el alcance de estas palabras, que no son otra cosa que la iglesia madura que solo vive para el placer del uno y no el de cada uno. Que nadie tenga que ir a buscar afuera lo que por su gracia y misericordia ha sido depositado en esta aljaba, en su iglesia. Créame cuando le digo que todas las cosas han sido dadas. Todas las cosas han sido dadas. Corazones generosos que piensan generosidades, prepárense, porque todas las cosas han sido dadas para una clara manifestación de su iglesia. Estamos listos. Amén. Estamos listos para ver a muchos aprobados ser enviados. Si alguno de ustedes, sale de aquí porque el Señor así lo quiere, entienda que así lo quiere Dios. Amén.